Capítulo 21. Algunas noches contaba historias a mi familia, incluido Mohammed, que vivía con nosotros, sobre mi viaje. Les describía todo: el campo de aterrizaje, el aeropuerto, el avión, lo que sentía al ver las nubes desde la ventana del avión. Sentía un cosquillo en el estómago al recordar cuando caminábamos por una cinta transportadora en el aeropuerto de Ámsterdam. Nunca había visto a tantos blancos, todos arrastrando maletas apresuradamente y corriendo en diferentes direcciones. Les hablé de las personas que conocía, de los altos edificios de Nueva York, las palabrotas de la gente por la calle. Hice lo que pude para explicarles la nieve y lo temprano que se hacía de noche. «Parece un viaje muy raro», observaba mi tío. A mí me parecía algo que solo había tenido lugar en mi mente. Mohammed y yo volvimos junto a la escuela secundaria St. Edwards. Yo estaba muy emocionado. Recordaba los paseos matinales yendo a la escuela primaria, el sonido de las escobas barriendo las hojas de mango caídas, asustando a los pájaros, que cantaban incluso más agudamente, como preguntándose unos a otros qué significaba aquel sonido áspero. Mi escuela consistía en un pequeño edificio de ladrillos y techo de hojalata. No tenía puertas ni cemento en el suelo y era demasiado pequeña para que cupieran todos los alumnos. Casi todas mis clases se hacían al aire libre, bajo los árboles de mango que proporcionaban sombra. Mohammed recordaba sobre todo la falta de material escolar en nuestras escuelas primaria y secundaria, y que teníamos que ayudar a los maestros a recoger las cosechas de sus tierras o huertos. Era la única manera de que los maestros, que no cobraban desde hace años, se ganaran la vida. Cuanto más hablábamos de ellos, más me daba cuenta de que había olvidado lo que era ser estudiante, sentarse en clase, tomar apuntes, hacer los deberes, hacer amigos y pelearse con otros alumnos. Estaba deseoso de volver. Pero el primer día de clase en Freetown, todos los alumnos se sentaron lejos de nosotros, como si Mohammed y yo fuéramos a saltar en cualquier momento y matar a alguien. De alguna manera se habían enterado de que habíamos sido niños soldados. No solo habíamos perdido nuestra infancia en la guerra, sino que nuestras vidas estaban manchadas por la misma experiencia que todavía nos causaba gran aflicción y tristeza. Siempre íbamos a la escuela caminando lentamente. Me gustaba porque podía pensar en lo que iba a ser de mi vida. Confiaba en que nada podía ser peor de lo que había sido, y ese pensamiento me hacía sonreír. Aún me estaba acostumbrando a formar parte de una familia de nuevo. También empecé a decirle a la gente que Mohammed era mi hermano, por no tener que dar más explicaciones. Nunca podría olvidar mi pasado, pero quería dejar de hablar de ello y vivir plenamente. Como siempre, me había levantado temprano por la mañana y estaba sentado en la piedra plana detrás de la casa esperando a que la ciudad se despertara. Era el 25 de mayo de 1997. Pero en lugar de los ruidos habituales que infundían vida a la ciudad, esa mañana se despertó con tiros que nos sonaban alrededor de la casa presidencial y el parlamento. Los tiros despertaron a todos, y yo me uní a mi tío y los vecinos en el porche. No sabíamos qué sucedía, pero veíamos soldados corriendo por Pademba Road y camiones del ejército pasando a toda velocidad arriba y abajo frente a la zona de la prisión. Los tiros fueron aumentando a lo largo del día, extendiéndose por toda la ciudad. Los ciudadanos estaban en los porches, tensos, temblando del miedo. Mohammed y yo nos miramos. «Otra vez no». A primera hora de la tarde, la prisión central se había abierto y los presos estaban libres. El nuevo gobierno les entregó armas a medida que salían. Algunos fueron directamente a las casas de los jueces y abogados que los habían condenado. Los mataron y mataron a sus familias, o quemaron sus casas si las encontraban vacías. Otros se unieron a los soldados que habían empezado a saquear las tiendas. El humo de las casas ardiendo llenó el ambiente, envolviendo la ciudad en niebla. Alguien salió por el radio y se anunció como el nuevo presidente de Sierra Leone. Dijo que se llamaba Johnny Paul Koroma y era el líder del Consejo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, AFRC,
que se había formado a partir de un grupo de oficiales del ejército de Sierra Leone, SLA, para derrocar al presidente democráticamente elegido, Tejan Kabah. El inglés de Kurama era tan malo como la razón que dio para el golpe. Recomendó a todos que fueran a trabajar, diciendo que todo estaba bajo control. En el trasfondo de su discurso, los tiros y las voces de soldados furiosos, maldiciendo y voceando, casi ahogaban su voz. Más tarde, aquella noche dieron otro anuncio por la radio, declarando que los rebeldes, RUF y el ejército habían colaborado para ahuyentar el gobierno civil, en beneficio de la nación. Rebeldes y soldados en el frente empezaron a acudir a la ciudad. Toda la ciudad cayó en un estado de anarquía. No podía soportar lo que sucedía. No podía volver a mi vida anterior. Esta vez no quería sobrevivir. Los obeles del AFRC, RUF, como los llamaban, se dedicaban a hacer volar las cajas acorazadas de los bancos utilizando granadas y otros explosivos y saqueando el dinero. A veces detenían a los transeúntes, los registraban y les quitaban todo lo que se encontraban. Ocuparon las escuelas secundarias y los campus universitarios. No había nada que hacer durante el día, salvo sentarse en el porche. El tío decidió terminar de construir una casa en la que habíamos estado trabajando. Por la mañana íbamos caminando a la parcela y trabajamos hasta la primera hora de la tarde, cuando los tiros nos hacían volver corriendo a casa y escondernos bajo la cama. Pero cada día se hizo más peligroso salir afuera, porque las balas perdidas mataban a mucha gente, así que dejamos de trabajar en ello. Hombres armados se habían apoderado por la fuerza de casi toda la comida de la ciudad, de las tiendas y mercados, y se habían detenido las remesas de alimentos de fuera del país y de las provincias a la ciudad. Lo poco que quedaba había que salir a buscarlo en pleno caos. Laura Sims me había estado mandando dinero y yo había ahorrado parte, así que Mohammed y yo decidimos bajar a la ciudad y adquirir garri, latas de sardinas, arroz y lo que pudiéramos encontrar. Me arriesgaba a tropezarme con mis antiguos amigos militares, que me matarían si les decía que ya no formaba parte de la guerra. Pero tampoco podía quedarme en casa. Tenía que encontrar comida. Habíamos oído hablar de un mercado secreto en la ciudad montando en un patio detrás de una casa abandonada, donde se vendía alimentos a los civiles que no se encontraban en ninguna otra parte. Se vendía al doble del precio normal, pero merecía la pena arriesgarse el viaje y el gasto. Salimos muy temprano por la mañana, aterrados ante la posibilidad de encontrar a un conocido. Mantuvimos la cabeza baja al pasar junto a jóvenes rebeldes y soldados. Llegamos cuando los vendedores acababan de colocar sus productos alimenticios. Compramos arroz, aceite de palma, sal y pescado. Cuando terminamos el mercado, se había llenado de gente que intentaban comprar a toda prisa todo lo que podían permitirse. Cuando estábamos a punto de irnos, llegó rugiendo un Land Rover abierto de que saltaron hombres armados antes de que se detuviera. Corrieron entre la multitud de civiles disparando un tiro de advertencia. Por un megafón, el comandante ordenó a todos que dejaran en el suelo las bolsas de comida, pusieran las manos detrás de la cabeza y se tumbaran en el suelo boca abajo. Una mujer fue presa del pánico y decidió correr. Un hombre armado con una banda roja le disparó a la cabeza. Ella gritó y cayó, golpeando el suelo ruidosamente, lo que provocó más pánico, y todos se dispersaron en distintas direcciones. Cogimos nuestras cosas y huimos agachados. Aquello empezaba a sonarnos demasiado. Mientras huimos de la zona, llegó otro Land Rover lleno de más hombres armados y empezaron a disparar y golpear a la gente en la cabeza con las culatas de las armas. Nos escondimos detrás de un muro que separaba el mercado de la calle principal y después seguimos cautelosa, pero rápidamente por detrás de las casas, alejándose de la bahía. Casi al final de la bahía, donde la marea golpeaba una barca hundida, nos metimos en la calle principal con las cosas bajo el brazo y iniciamos el trayecto final a casa. Nos acercábamos a Cotton Tree en el centro de la ciudad.
cuando vimos a un grupo de manifestantes con pancartas que decían «Parad la masacre» y cosas así. Llevaban camisas blancas y trapos blancos anudados a la cabeza. Intentamos ignorarlos, pero al doblar una esquina hacia la casa, un grupo de hombres armados, vestidos medio de civil, medio de militares, corrieron hacia nosotros disparando. No había forma de separarse de la gente, así que nos unimos a ellos. Los hombres armados echaron gas lacrimógeno. Los civiles empezaron a vomitar en la acera y la sangre por la nariz. Todos se pusieron a correr hacia Kissy Street. Era imposible respirar. Me tapé la nariz con la mano y la sentía como si hubieran metido especias picantes. Agarré con fuerza las bolsas de comida y corrí con Mohammed, intentando no perderlo entre la multitud. Me caían las lágrimas por las mejillas y me pesaban los globos oculares y los párpados. Me estaba poniendo furioso, pero intenté contenerme porque no podía permitir perder los estribos. La consecuencia sería la muerte, porque ahora era un civil. Seguimos corriendo entre la multitud, buscando una salida en dirección a la casa. Empezaba a dolerme la garganta. Mohammed tosía tanto que se le veían las venas de la garganta. Logramos escapar y él metió la cabeza bajo una fuente pública. De repente otro grupo de personas corrió hacia nosotros a toda velocidad que podían. Unos soldados los perseguían, así que salimos corriendo todavía cargados con la comida. Caímos en medio de una manifestación de estudiantes en una calle entre edificios altos. Un helicóptero que volaba en círculos por encima empezó a descender hacia la multitud. Mohammed y yo sabíamos lo que iba a suceder. Corrimos a la cuneta más cercana y nos echamos dentro. El helicóptero voló a ras del suelo. En cuanto estuvo a unos 25 metros de los manifestantes, dio la vuelta y fue hacia ellos de lado. Un soldado sentado en la puerta abierta abrió fuego con una ametralladora, arrasando a la multitud. La gente corrió a salvar la vida. La calle que hacía un momento estaba llena de pancartas y ruido. Era una tumba silenciosa, llena de almas inquietas luchando por aceptar su repentina muerte. Mohammed y yo corrimos con la cabeza baja por los callejones. Llegamos a una verja que daba a una calle principal, en la que había un bloqueo. Hombres armados patrullaban la zona. Estuvimos 6 horas tirados en la cuneta, esperando la caída de la noche. Las posibilidades de escapar a la muerte eran mayores de noche, porque el trayecto rojizo de las balas se veía mejor en la oscuridad. Había más gente con nosotros. Un estudiante con camiseta azul, tenía la cara sudada y cada pocos segundos se secaba la frente con la camiseta. Una mujer joven, de 20 y pocos años probablemente, estaba sentada con la cabeza entre las rodillas, temblando y meciéndose. Contra la pared del canalón se sentaba un hombre barbudo, con la camisa manchada de sangre ajena, con la cabeza entre las manos. Me sentía mal con lo sucedido, pero no estaba tan asustado como aquella gente, que no había experimentado la guerra todavía. Era su primera vez y era doloroso verlos. Esperaba que el tío no se preocupaba demasiado por nuestro paradero. Más disparos de una nube de gas lacrimógeno flotaban por encima. Contuvimos la respiración hasta que el viento se lo llevó. La noche parecía tan lejos, era como esperar el día del juicio final. Pero como siempre, la noche acabó llegando. Nos fuimos a casa, agachándonos detrás de las casas y saltando verjas. Mi tío estaba sentado en el porche con los ojos llenos de lágrimas. Cuando lo saludé, saltó como si hubiera visto un fantasma. Nos abrazó un buen rato y nos dijo que no volviéramos más a la ciudad. Pero no teníamos más remedio. Tendríamos que volver para conseguir comida. Los disparos no cesaron durante los siguientes 5 meses. Se convirtieron en un nuevo sonido de la ciudad. Por la mañana las familias se sentaban en los porches, con los hijos cerca, mirando las calles de la ciudad donde los hombres armados deambulaban en grupos, saqueando, violando y matando a placer. Las madres embarazadas con los brazos temblorosos a sus hijos cada vez que los disparos se intensificaban. La gente comía básicamente arroz hervido con azúcar o garris solo con sal. Y escuchaban la radio, esperando oír alguna buena noticia. Aquí y allá durante el día salían hilos de humo de las casas a las que los pistoleros habían prendido fuego. Les oíamos reír excitados con la visión de las llamas.
Una noche, un vecino que vivía a pocas casas de distancia estaba escuchando un radio pirata que acusaba al nuevo gobierno de cometer crímenes contra la población civil. Unos minutos después, un camión lleno de soldados paró frente a la casa y lo sacaron a rastras. Junto con su mujer y sus 2 hijos mayores, les dispararon y echaron a patadas sus cadáveres al canalón cercano. Mi tío vomitó después de verlo. Las primeras 3 semanas estaban todos tan asustados que nadie se atrevía a salir de casa. Pero pronto todos se acostumbraron a los disparos y al caos. La gente volvió a sus tareas cotidianas de buscar comida, exponiéndose a las balas perdidas. Los niños jugaban a los adivinanzas, diciendo si el disparo era de una AK-47, un G3, un RPG o una ametralladora. Mohamed y yo nos sentábamos en la roca plana en silencio, pensando en el tiempo que habíamos estado alejados de la guerra para volvernos a vernos atrapados en ella. Desde allí ya no se podía oír a ningún sitio. Había perdido el contacto con Laura en Nueva York desde hace más de 5 meses. Nos habíamos estado escribiendo constantemente. Ella me contaba lo que hacía y me pedía que me cuidara mucho. Sus cartas llegaban de cualquier parte del mundo, donde tenían proyectos de cuentacuentos. Últimamente había intentado llamarla a cobro revertido sin ningún éxito. Los teléfonos de Sierra Tel, la compañía telefónica nacional, ya no funcionaban. Todos los días me sentaba en el porche con mi tío y mis primos mirando la ciudad. Habíamos dejado de escuchar las cintas del narrador de historias, porque el toque de queda empezaba antes del anochecer. Mi tío reía cada vez menos y suspiraba más. Seguíamos esperando que las cosas cambiasen, pero solo empeoraban. Mi tío se puso enfermo. Una mañana estábamos sentados en el porche cuando se quejó de que no se encontraba bien. Por la noche tenía fiebre y se quedó dentro gimiendo. Ali y yo fuimos a una tienda cercana y compramos medicina. Pero la fiebre del tío empeoraba cada día. La tía Saleh lo obligaba a comer, pero él lo vomitaba todo en cuanto ella terminaba de alimentarlo. Todos los hospitales y farmacias estaban cerrados. Buscamos a médicos o enfermeras en la ciudad, pero los que no se habían ido no querían salir de casa por miedo a no volver con sus familias. Una noche estaba sentado con mi tío, secándole la frente, cuando se cayó de la cama. Lo cogí entre los brazos y le apoyé la cabeza en mis rodillas. Le sobresalían los pómulos de la cara redonda. Me miró y vi en sus ojos que había perdido la esperanza. Le supliqué que no nos dejara. Sus labios iban a pronunciar algo, pero dejaron de temblar y falleció. Lo sostuve entre mis brazos y pensé cómo iba a decirlo a su mujer, que estaba hirviendo agua para él en la cocina. Ella entró poco después y dejó caer el agua caliente, salpicándonos a ambos. Se negó a creer que su marido hubiera muerto. Yo seguí sujetando a mi tío y las lágrimas me resbalaban por la cara. Tenía el cuerpo entumecido. No podía moverme de donde estaba. Entraron Mohamed y Ali y cogieron a mi tío y lo colocaron en la cama. Al cabo de un rato fui capaz de levantarme. Fui detrás de la casa y pegué puñetazos a un árbol de mango hasta que Mohamed me apartó. Siempre perdía todo lo que significaba algo para mí. Mis primos lloraban y preguntaban quién va a cuidar de nosotros. ¿Por qué nos pasa esto en un momento tan difícil? Abajo en la ciudad los pistoleros disparaban sus armas. Enterraron a mi tío a la mañana siguiente. Incluso en pleno caos, muchas personas fueron a su entierro. Caminé detrás del ataúd y el sonido de mis pasos me traspasó el corazón. Caminé de la mano con mis primos y Mohamed. Mi tía había intentado ir al cementerio, pero se desmayó justo antes de salir de la casa. En el cementerio, el imán leyó unos pocos suras y bajaron a mi tío al hoyo y lo taparon con barro. La gente se dispersó rápidamente para seguir con su vida. Me quedé atrás con Mohamed. Me senté en el suelo junto a la tumba y hablé con mi tío. Le dije que sentía no haber encontrado ayuda para él, que esperaba que supiera que lo quería de verdad y me hubiera gustado que viviera para verme convertir en un adulto. Cuando terminé, puse las manos sobre el montículo de tierra y lloré en silencio. No me di cuenta del rato que había pasado en el cementerio hasta que dejé de llorar. Era casi noche y estaba a punto de empezar el toque de queda.
Mohammed y yo corrimos cuanto pudimos para llegar a casa antes de que los soldados empezaran a disparar. Pocos días después de que enterraran a mi tío, por fin pude hacer una llamada a Laura a cobro revertido. Le pregunté si podría vivir con ella si consiguiera llegar a Nueva York. Me contestó que sí. No, quiero que te lo pienses. Si consigo llegar a Nueva York, ¿puedo quedarme en tu casa?, volví a preguntar. Sí, repitió. Y yo le dije que tendría en cuenta y la llamaría cuando estuviera en Conakry, la capital de Guinea, el país vecino que estaba en paz, y la única salida de Sierra León en aquella época. Tenía que irme porque si me quedaba en Freetown más tiempo, acabaría siendo soldado otra vez, o mis antiguos compañeros de arma me matarían si me negaba. Algunos amigos que habían hecho la rehabilitación conmigo ya se habían reenganchado en la guerra. Salí de Freetown a primera hora de la mañana del séptimo día tras el fallecimiento de mi tío. No le dije a nadie en que me marchaba, excepto a Mohammed, que le comunicaría mi partida a mi tía cuando superara el luto. Se había recluido del mundo y de todos después de la muerte del tío. Me marché el 31 de octubre de 1997, cuando todavía era de noche. Seguía vigente el toque de queda, pero necesitaba salir de la ciudad antes de que saliera el sol. Era menos peligroso viajar a esas horas, porque algunos pistoleros estaban dormitando y la noche les haría más difícil verme desde lejos. Los disparos resonaban en la ciudad silenciosa. La brisa matinal me refrescaba la cara. El ambiente lo olía a cadáveres putrefactos y a pólvora. Estreché la mano a Mohammed. Te haré saber dónde acabo, dije. Me tocó el hombro y no dije nada. Solo tenía una bolsita vieja con algo de ropa. Era arriesgado viajar con una bolsa grande o vistosa, porque se pensara que llevabas algo en ella, y podían dispararte fácilmente. Mientras me adentraba en los últimos retrasos de noche, dejando a Mohammed en el porche, me entró miedo. Todo aquello me sonaba demasiado. Me paré junto a un palo de electricidad para respirar hondo y pegué 4 puñetazos furiosos a la nada. Debo intentar salir de aquí, pensé, y si no puedo, volveré al ejército. No me gustaba pensar así, y me apresuré, avanzando por los canalones y escondiéndome cuando oía que se acercaba un vehículo. Era el único civil de la calle, y a veces tenía que esquivar controles arrastrándome por la cuneta o agachándome detrás de las casas. Llegué sano y salvo a una antigua estación de autobuses que estaba en desuso, a las afueras de la ciudad. Estaba sudando y me temblaban los párpados mientras echaba un vistazo a la estación. Había muchos hombres, de unos 30 años, me pareció. Algunas mujeres y unas pocas familias con unos niños grandes. Estaban todos en fila contra la maltrecha pared, algunos con fardos y otros cogiendo las manos de sus hijos. Me puse al final de la fila y me senté en las cúlicas para comprobar que todavía llevaba el dinero en el calcetín, de pie derecho. Un hombre frente a mí no paraba de murmurar y moverse de adelante y atrás. Me ponía más nervioso de lo que ya estaba. Tras varios minutos de espera silenciosa, uno que estaba en la fila como todos los demás dijo que era el conductor del autobús y que lo siguiéramos. Entramos en la estación abandonada, saltando por encima de paredes de cemento derruidas y llegando a un descampado donde nos subimos a un autobús pintado de negro hasta las llantas para pasar desapercibido de noche. El autobús salió de la estación con las luces apagadas y cogió una carretera secundaria para salir de la ciudad. Aquella carretera no se usaba desde hace años y parecía que el autobús avanzara entre la maleza, porque las ramas y las hojas lo golpeaban con fuerza en los costados. Lentamente avanzó trotando en la oscuridad hasta que el sol empezó a salir. En una ocasión tuvimos que bajarnos y caminar detrás para ascender una cuesta. Estábamos todos callados, con las caras tensas de miedo, porque todavía no habíamos abandonado la zona urbana peligrosa. Volvimos a montarnos en el autobús y una hora después nos dejó en un viejo puente. Pagamos al conductor y cruzamos al oxidado puente de 2 en 2. Después tuvimos que caminar todo el día hasta un cruz donde esperamos otro autobús que llegaría la mañana siguiente.
Era la única forma de salir de Freetown sin que te matara un hombre armado o los hombres del nuevo gobierno, que no podían soportar que nadie abandonara la ciudad. Éramos más de 30 en el cruce. Nos sentamos en el suelo acerca del bosque y esperamos toda la noche. Nadie habló con nadie, conscientes de que todavía no estábamos a salvo de la loquera. Los padres susurraban al oído de sus hijos, temerosos de que se oyeran sus voces. Algunos miraban al suelo y otros jugaban con piedras. La brisa traía débilmente el sonido de los disparos. Me senté en el borde de un canalón y mastiqué algo de arroz que llevaba en una bolsa de plástico. ¿Cuándo dejaría de oír de la guerra? ¿Y si el autobús no aparecía? Un vecino de Freetown me había hablado de esa forma de salir de la ciudad. Por ahora parecía segura, pero yo estaba preocupado, porque las cosas en esa circunstancia podían empeorar rápidamente. Volví a guardar el arroz en mi bolsa y caminé por el sendero buscando un lugar apto donde pasar la noche. Había gente durmiendo bajo los matorrales cerca de la parada del autobús, por si llegaba durante la noche. Más lejos, había otros despejando espacio bajo las ramas de un ciruelo que se habían enredado unas con otras. Amontonaban las hojas secas y se fabricaban almohadas de hojas frescas. Uno de los hombres se hizo una escoba con una rama de árbol que utilizó para apartar la conciencia de las hojas. Salté al otro lado de la cuneta, me senté contra un árbol y estuve la noche pensando en mi tío, en mi padre, mi madre, mis hermanos y mis amigos. ¿Por qué todos se mueren excepto yo? Caminé arriba y abajo del sendero por no enfadarme más. Por la mañana todos se levantaron y se sacudieron el polvo. Algunos hombres se lavaron con el rocío. Manotearon los matorrales y se frotaron la cara y la cabeza con el agua residual. Tras horas de impaciente espera, oímos el tracteo de un motor por el camino. No estábamos seguros de que fuera el autobús, así que recogimos las bolsas y nos escondimos en el bosque, cerca de la carretera. El ruido del esforzado motor fue creciendo hasta que por fin vimos el autobús. Salimos del escondite e hicimos señales hasta que se paró. Subimos apresuradamente y nos marchamos. Con el autobús en marcha, el cobrador pasó. Yo pagué la mitad, porque tenía menos de 18 años, pero la mitad en aquella época era más que el precio total si el país hubiera estado en paz. Miré por la ventana y observé los árboles pasar. Después el autobús redujo la marcha y los árboles fueron sustituidos por soldados, con grandes armas, apuntando a la carretera y al autobús. Ordenaron que bajáramos. Nos hicieron caminar por entre la barricada. Eché un vistazo alrededor y en el bosque vi que había más hombres con ametralladoras y lanzagranadas. Estaba observando su formación y casi tropecé con un soldado que caminaba hacia el autobús. Me miró con los ojos inyectados en sangre y una cara que decía: «Te mataré si quiero y no pasará nada». Su expresión me sonaba. Registraron el autobús por razones incomprensibles. Tras unos minutos volvimos a subir. Mientras nos movíamos, vi que la barricada desaparecía y recordé cuando solíamos atacarlas. Me deshice del pensamiento antes de que me arrastrara a aquella época. Había demasiadas barricadas, y en cada una los soldados se comportaban de forma diferente. Algunos pedían dinero aunque los pasajeros llevaran su documentación. Si te negabas a pagar, te arriesgabas a volver a la ciudad. Los que no tenían dinero tenían que entregar relojes o joyas o cualquier cosa de valor. Cada vez que nos acercábamos a un control, me ponía a rezar en silencio, con la esperanza de que me ayudara a cruzar sano y salvo. Hacia las 4 de la madrugada, el autobús llegó a una ciudad llamada Gambia, su destino. Por primera vez desde que salíamos de la ciudad, vi por la cara que ponían algunos pasajeros que se relajaban un poco. Pero nos tensamos de nuevo y gimimos cuando los agentes de inmigración nos pidieron también dinero por dejarnos cruzar la frontera. Todos metieron las manos en los calcetines, los dobladillas de los pantalones o las bandas para sacar el resto del dinero. Una mujer con 2 niños de 7 años le suplicó a la gente diciéndole que necesitaba el dinero para dar de comer a sus hijos en Conakry. El hombre siguió con la mano extendida y le gritó a la mujer que se apartara. Me ponía enfermo ver que alguien de Sierra Leone pudiera pedir dinero a alguien que venía de la guerra.
Se aprovechaban de personas que huían para salvar la vida. ¿Por qué tenemos que pagar por salir del país?, pensé, pero no podía discutir. Tenía que pagar. Los agentes de inmigración pedían 300 leones, casi el sueldo de 2 meses, por poner un sello de salida en el pasaporte. En cuanto me pusieron el mío, crucé la frontera a Guinea. Tenía un largo camino, casi 80 kilómetros para llegar a Conakry, así que caminé rápidamente para coger otro autobús que me llevara allí. No había pensado en que no sabía hablar ninguna de las lenguas de Guinea. Empecé a preocuparme, pero me aliviaba pensar que había salido del país con vida. Los autobuses a Conakry esperaban al otro lado de un control que habían montado los soldados guineanos. Había hombres apostados cerca del control vendiendo moneda guineana al cambio que les daba la gana. Creía que los soldados estarían contra el mercado negro de divisas, pero no parecía importarles. Cambié el dinero y me dirigí al control. La frontera estaba repleta de soldados que no hablaban inglés o fingían no hablarlo. Tenía las armas a punto, como si esperaban que sucediera algo. Evité el contacto ocular, temeroso de que vieran en mis ojos que había sido soldado en la guerra que ahora dejaba atrás. Había una casa de madera marrón oscura por la que tuve que pasar para llegar al autobús. Ahí dentro los soldados registraron las bolsas de todos antes de salir y presentaron la documentación a los agentes. Abrieron mi bolsa y tiraron todo su contenido al suelo. No tenía gran cosa, de modo que no me costó mucho hacerla de nuevo. 2 camisas, 2 camisetas y 3 pantalones. Salí de la casa de madera y sentí como si todos los soldados me estuvieran mirando. Debíamos presentar nuestros documentos, pero ¿a quién? Había demasiadas mesas. No sabía en cuál presentarme. Los soldados estaban sentados a sombra de los mangos, vestidos con uniforme de combate. Algunos tenían las armas colgados de los respaldados de las sillas, otros sobre las mesas, con el morro apuntando a la casa de madera. Así ponían nervioso a la gente hasta pedirles dinero. Un soldado sentado en el extremo derecho de la hilera de mesas, un cigarrillo en la boca, me indicó que me acercara. Alargó la mano para que le diera el pasaporte. Se lo di sin mirarlo a la cara. El soldado hablaba un idioma que yo no entendía. Se guardó el pasaporte en el bolsillo del pecho y sacó el cigarrillo de la boca. Colocó las manos sobre la mesa y me miró severamente. Bajé la cabeza, pero el soldado me levantó la barbilla. Apartó el cigarrillo y me examinó de nuevo mi pasaporte. Tenía los ojos rojos, pero una sonrisa en la cara. Dobló los brazos y se recostó en la silla mirándome. Sonrió un poco y el soldado se rió de mí. Dijo algo en su idioma y volvió a poner la mano sobre la mesa. Esta vez su sonrisa había desaparecido. Puse algo de dinero en su mano, olió el dinero y se lo guardó en el bolsillo. Sacó el pasaporte del bolsillo y me indicó con un gesto que cruzara la verja. Al otro lado había muchos autobuses. No tenía ni idea de cuál debía tomar para ir a Conakry. Ninguna de las personas a las que pregunté entendían lo que les decía. La única palabra que sabía en francés era bonjour, y no me servía de nada. Estaba despistado, buscando un autobús que se dirigiera a la capital, cuando tropecé con un hombre. «Mira por dónde vas», gruñó el hombre, inquieto. «Lo siento mucho», dije y continué. «¿Cómo está?», estreché la mano del desconocido. «Yo estoy bien, esperando». «¿Es que no me has visto?», preguntó él. Le dije que estaba buscando el autobús a Conakry. Me dijo que él también se dirigía allí. El bus estaba hasta los topes y tuve que ir a pie casi todo el viaje. En apenas 80 kilómetros hasta la capital encontramos más de 15 controles y los soldados eran despiadados. Todos los controles eran iguales. Jeeps con ametralladoras montados aparcados en la carretera. 2 soldados junto al poste de metal que cruzaba la carretera de cuneta a cuneta. A la derecha había más soldados sentados bajo un cobertizo tapado con una tela asfáltica. En el cobertizo había varios compartimientos en donde los soldados registraban a la gente. Habían impuesto un precio fijo a los ciudadanos de Sierra Leone. A los que no podían pagar los echaban a patadas del autobús. Me pregunté si los mandarían al otro lado de la frontera. Bajo el amparo del hombre
con el que había subido al autobús. Conseguí cruzar algunos controles sin pagar. Muchos soldados creían que era su hijo, así que solo revisaban sus documentos y no los míos, y le hacían pagar por los dos. No creo que se enterara. Solo deseaba llegar a Conorqui, y el dinero no parecía ser un problema. En uno de los controles, los soldados me metieron en una habitación y me hicieron desnudar. Al principio no quería quitarme la ropa, pero vi cómo daban patada a un hombre en el suelo y le arrancaban la camisa y los pantalones. Uno de los soldados se quedó mi cinturón de lleva con la cabeza de león, que me era mi preferida. Me sujeté los pantalones con una mano y volví corriendo al autobús. Apreté los dientes con fuerza y cerré el puño, conteniendo la ira. En el último control, un soldado me pidió que pusiera las manos sobre la cabeza para registrarme. Cuando levanté las manos, me cayeron los pantalones y algunos pasajeros rieron. El soldado me levantó los pantalones y me los ató con un cordón de zapatos que tenía en el bolsillo. Cuando terminó, metió la mano en mi bolsillo y sacó mi pasaporte. Lo hojeó y me lo devolvió. Seguí detrás de la gente que esperaba en la fila a que les pusieran los sellos de entrada. Yo temblaba de rabia, porque tenía que calmarme si quería llegar a Conorqui. Oía que la gente decía que el coste de la tarifa de entrada era el equivalente a 300 leones. Solo me quedaban 100 leones y lo necesitaba para el resto del viaje. ¿Qué voy a hacer?, pensé. Había llegado hasta ahí para nada. Ni siquiera podía permitirme llegar a Freetown aunque quisiera. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Estaba nervioso y no veía ninguna salida. Empezaba a angustiarme cuando un hombre cuyo pasaporte acababan de sellar dejó caer 2 de las muchas bolsas que transportaba al dar la vuelta al control para subir al autobús. Dudé un poco, pero decidí arriesgarme. Salí de la fila, recogí sus bolsas y los seguí al autobús. Me senté detrás, acurrucado en mi asiento, y miré a ver si los soldados reparaban en mí. Esperé a que todos los demás subieran al autobús. Los soldados me dejaron en paz. El autobús salió lentamente y poco a poco cogió velocidad. Había entrado ilegalmente en el país y me daría problemas. En cuanto el autobús se acercó a Conorqui, empecé a preocuparme, porque no tenía ni idea de qué iba a hacer una vez allí. Había oído decir de que el embajador de Sierra Leone dejaba dormir temporalmente los refugiados en el recinto de la embajada, pero no tenía ni idea de dónde estaba la embajada. Estaba sentado junto a un hombre fulani llamado Halo, que dijo que había vivido en Freetown. Hablamos de lo que había hecho la guerra al país. Al fin me dio su número de teléfono y me dijo que lo llamara si necesitaba ayuda para desenvolverme en la ciudad. Quería decirle que no tenía lugar donde quedarme, pero bajó antes de que pudiera hacerlo, acopio de fuerzas para confiar en él. Busqué en el autobús al hombre de Sierra Leone con el que había tropezado, pero no lo encontré. Unos minutos después, el autobús se detuvo en una estación enorme, su destino. Bajé y miré cómo se alejaban todos. Suspiré y me llevé las manos a la cabeza. Después busqué un banco y me senté. Me tapé la cara con las manos. No puedo quedarme aquí toda la noche, murmuraba sin parar. Había muchos taxis y todos los que llegaban a la estación de autobuses los cogían. No quería pasar por un extranjero perdido, así que también cogí uno. El taxista dijo algo en francés. Sabía que me preguntaba dónde quería ir. Consulado, embajada de Sierra Leone, dije al taxista. Miré por la ventana los postes de electricidad y las descuidadas farolas. Sus luces parecían más brillantes que la luz de la luna. El taxi paró frente a la embajada y el chofer me señaló la bandera verde, blanca y azul, dándome a entender que habíamos llegado. Asenté y la pagué. Cuando bajé, los guardias de la puerta de la embajada hablaron en kirio y me pidieron el pasaporte. Se lo ceñé y me dejaron entrar en el recinto. Dentro había más de 50 personas, probablemente en la misma situación que yo. La mayoría estaban echados sobre colchonetas al aire libre. Juntos a ellos tenían sus bultos o bolsas. Otros sacaban esterías del equipaje. Deduje que solo dormían allí de noche y de día salían. Encontré un lugar en un rincón, me senté en el suelo y me apoyé en la pared.
respirando con dificultad. La visión de toda aquella gente me recordó a algunos pueblos por los que había pasado huyendo de la guerra. Estaba asustado y preocupado por los problemas que el día siguiente me podía deparar. De todos modos, estaba contento de haber conseguido salir de Freetown, de haber esquivado la posibilidad de volver a ser soldado. Aquello me consoló un poco. Saqué el resto de arroz de la bolsa y lo mastiqué. Había una mujer sentada con sus 2 hijos, un niño y una niña, de no más de 7 años, a pocos pasos de mí. Les contaba un cuento en susurros para no molestar a los demás. Observando los elaborados movimientos de sus manos, la marea de mis pensamientos me llevó a una narración que había oído muchas veces de niño. Era de noche y estábamos sentados junto al fuego, estirando los brazos hacia las llamas, escuchando historias y mirando la luna y las estrellas. El carbón rojizo de las brasas nos iluminaba la cara en la oscuridad, e hilos de humo se lanzaban continuamente hacia el cielo. Paseisai, abuelo de uno de mis amigos, nos había contado muchas historias aquella noche. Pero antes de empezar la última, dijo varias veces: «Esta es una historia muy importante». Se aclaró la garganta y pensó. Había un cazador que se internó en el bosque para matar un mono. Llevaba solo unos minutos buscando cuando vio un mono sentado cómodamente en la rama de un árbol bajo. El mono no le prestó atención, ni siquiera cuando sus pasos se oyeron sobre las hojas secas al acercarse. Cuando estuvo cerca y detrás del árbol, donde podía ver claramente al mono, levantó el rifle y apuntó. Estaba a punto de apretar el gatillo cuando el mono habló. «Si me matas, tu madre morirá. Y si no, morirá tu padre». El mono volvió a acomodarse, masticando su comida, y de vez en cuando se rascaba la cabeza o un lado del estómago. ¿Qué haríais vosotros si fuerais el cazador? Esta era una historia que se contaba en mi pueblo a los jóvenes una vez al año. El narrador, normalmente un anciano, plantaba aquella pregunta sin respuesta al final de la historia en presencia de los padres de los niños. Se pedía a todos los niños presentes que dieran una respuesta, pero ninguno contestaba, porque ambos padres estaban presentes. El narrador tampoco ofrecía nunca una respuesta. En todas las reuniones, cuando llegaba el momento de responder, yo siempre decía al narrador que tenía que pensarlo, lo que evidentemente no era una buena respuesta. Tras esas reuniones, mis amigos y yo, todos los niños de 6 a 12 años, nos devanábamos los sesos buscando posibles respuestas que evitaran la muerte de uno de sus padres. No había respuesta correcta. Si matabas al mono, moriría uno, y si no lo matabas, moriría el otro. Aquella noche nos pusimos de acuerdo en una respuesta, pero nos la rechazaron inmediatamente. Dijimos a Paseisei que si alguno de nosotros fuera el cazador, no habríamos salido a cazar monos. Dijimos, hay otros animales que cazar, como ciervos. Esa no es una respuesta aceptable, dijo. Damos por sentado como un cazador y has levantado el arma y has tomado una decisión. Partió en 2 la nuez y sonrió introduciendo la mitad en la boca. Cuando tuve 7 años encontré una respuesta con sentido. Nunca lo dije a nadie, sin embargo por miedo a que se resintiera mi madre. Llegué a la conclusión de que si yo fuera el cazador, le pegaría un tiro al mono, para que no tuviera la posibilidad de poner a otros cazadores en el mismo apuro. Fin de capítulo 21.